Centro de Milagros MCI presenta Entrenamiento Estratégico para obreros y obreras de avanzada. Escuche esta palabra y su vida nunca más será la misma. Las veces que he tratado con mis fuerzas, no lo he podido lograr. Pero cuando voy en espíritu, puedo ganar. Y las veces que he fallado, me ha podido levantar. Porque cuando voy en espíritu, puedo ganar. Yo me rindo, yo me entrego, yo me rindo. Qué gran privilegio poder saludarles a ustedes. Les saluda el apóstol Sojo. Quiero compartir con ustedes clases extraordinarias acerca del mundo de la liberación. Cómo romper ataduras y opresiones cíclicas en el dinero, en el amor, en la familia, en las relaciones, en los trabajos, en la salud y en la paz del ser humano. Opresiones, ataduras, ligaduras, potestades. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Definitivamente esto es lo que indica que nosotros podemos experimentar liberación en la medida que nosotros nos enfrentamos a la verdad y conocemos la verdad. Pero muchas de las cosas que nos pasan desconocemos y por eso las opresiones permanecen. Hoy tenemos el invitado especial, el doctor Derek Springs, que nos va a traer una enseñanza extraordinaria respecto al mundo de la liberación. Realmente nuestra vida, estamos seguros que nunca más será igual. Dejamos con ustedes al doctor Derek Springs. En estas dos reuniones voy a tratar de llevar a cabo una tarea casi imposible, la de exponer en 2 horas cada uno de los aspectos principales de este ministerio. No detalladamente, por supuesto, pero sí los puntos más importantes. Me parece apropiado que empecemos por examinar este aspecto del ministerio de Jesús. Quiero que busquemos Marcos capítulo 1. He dicho muchas veces que en cuanto a mí, no ambiciono tener un ministerio mejor que el que tuvo Jesús. Algunas personas piensan que hoy día pudiéramos hacer mejor las cosas, pero yo no comparto esa opinión. Cuando Jesús empezó su ministerio público, lo que más impresionó a la gente fue la manera de tratar con los espíritus malignos. Es importante notar que este milagro que Jesús hizo nunca se mencionó en el Antiguo Testamento. Casi todos los otros milagros que hizo de sanidad, provisión de alimentos, control de la naturaleza, se mencionan en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no hay ningún registro de echar fuera espíritus malignos, y las personas que lo presenciaban quedaban impresionadas y se maravillaban. Veamos el primer encuentro en una sinagoga en Capernaum. Dice en el versículo 23 de Marcos 1, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. En griego dice en un espíritu inmundo, lo cual no se puede traducir al español. La mejor manera de expresarlo en un español moderno sería bajo la influencia de un espíritu inmundo. Hay 3 frases que se usan de manera intercambiable y lo mejor es mencionarlas ahora: demonios, espíritus malignos y espíritus inmundos. También se mencionan específicamente ciertos espíritus, como el espíritu de enfermedad o el espíritu de temor. Sigamos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Fíjense que él dio voces, no fue el hombre, sino el espíritu, diciendo: déjanos solos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense que los espíritus malignos identificaron a Jesús inmediatamente. Sus discípulos tardaron más de un año en darse cuenta de quién era él en realidad, pero los demonios lo supieron inmediatamente. Ellos le temían. Cuando Jesús le habló al endemoniado gadareno, le dijo, ¿cómo te llamas? Singular. Y él contestó, Legión me llamo porque somos muchos. Esta combinación de yo y nosotros es muy propia de los demonios. Versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. En griego dice literalmente, te amordazo. Aquí encontramos al doctor Derek Prince dando las clases, las enseñanzas, la certificación de que los sistemas de opresión que atan a las personas es totalmente bíblico. Cristo continuamente expulsaba espíritu de las personas. Por lo tanto, es muy determinante que nosotros estemos claros que es necesario la liberación. Sigamos escuchando al doctor Derek Prince. Sal fuera de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Fíjense que hubo manifestaciones físicas muy dramáticas. No era lo acostumbrado ver este tipo de comportamiento en la sinagoga. Alguien me dijo una vez que en la mayoría de las iglesias lo que hubieran hecho sería expulsar al hombre de la sinagoga. Pero Jesús más bien echó fuera el demonio del hombre y permitió que el hombre se quedara en la sinagoga. Ahora leamos el siguiente versículo. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué doctrina es? ¿O qué es esto? ¿Una nueva doctrina de autoridad? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama o reputación por toda la provincia alrededor de Galilea. Así es como ocurre. Las cosas no han cambiado. Si empiezan a manifestarse espíritus malignos y usted los echa fuera, su fama se difundirá inmediatamente por todas partes. Es algo que todavía impresiona muchísimo a las personas cuando lo presencian. Lo que quiero enfatizar aquí es que Jesús no trató con el hombre, sino con el espíritu dentro del hombre, es decir, otra persona dentro del hombre. No hay nada que indique que el hombre se haya comportado anormalmente antes, ¿me entiende? Fue la presencia de Jesús con la unción del Espíritu Santo lo que reveló la presencia oculta del demonio. En los últimos años ha habido una concupiscencia que quiere despreciar la verdad acerca de los sistemas de opresión satánico. Nos estamos enfrentando a un mundo de incredulidad que quiere ignorar que las potestades malignas sí existen, oprimen y atan a las personas. Usted escuchando esta palabra va a comprender una serie de verdades que hará que su vida nunca más sea igual. Tome nota de detalles, porque esta es una escuela especial de liberación. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Quiero decir algo, no me gusta la traducción poseído por el demonio. En griego la palabra es daimonizomai. Si fuera a escribirlo en español sería algo así. Daimon es la raíz y viene del sustantivo demonio. Isomai es el pasivo, así que daimonizomai quiere decir estar endemoniado. Desafortunadamente, la traducción poseído por el demonio ha confundido a millones de personas, ya que se preguntan, ¿cómo un cristiano puede estar poseído por el diablo? Mi respuesta es que un cristiano verdadero no puede estar poseído por el diablo. Un cristiano verdadero es poseído por Jesús. Sin embargo, muchos cristianos verdaderos tienen ciertas áreas bajo la influencia de demonios, donde son oprimidos y afligidos por demonios. Áreas de su vida y de su carácter donde no están completamente en control. Y son oprimidos, pero no poseídos por Satanás.
Si solo pudiera el obstáculo de traducción, estaríamos mucho más cerca de ver la realidad. Sigamos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. En realidad, el Nuevo Testamento no hace distinciones, y tampoco lo hizo Jesús. En casi todos los casos, él trató conjuntamente con los enfermos y endemoniados, en una sola operación. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. En la versión Reina Valero y otras versiones se usa la expresión echar fuera demonios. La traducción que yo prefiero es la de Biblia de las Américas, donde se usa la expresión expulsar. La palabra expulsar no tiene ninguna connotación religiosa, es una palabra común y corriente. Si uno inhala humo, ¿qué es lo que hace después para librarse del humo? Lo expulsa. Es un acto de la voluntad, pero también tiene un aspecto físico propio. Esa es la palabra que me gusta usar. No la uso siempre, pero en mi opinión es la que mejor describe lo que hizo Jesús. Él expulsó muchos demonios. No permitía que los demonios le hablaran porque lo conocían. Quisiera leer un versículo más de este capítulo, el versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Me gusta el hecho de que esta versión dice que continuaba por toda Galilea predicando y echando fuera demonios en las sinagogas. Me gusta el hecho de que use el tiempo imperfecto del verbo continuaba, que representa ciertas frases en griego. Este tiempo saca a relucir el hecho de que no se trataba de un incidente aislado en una sola sinagoga, sino que era la costumbre de Jesús hacer en cada sinagoga dos cosas: predicar y expulsar demonios, y lo hizo en toda Galilea. Ha debido haber cientos de sinagogas en Galilea. La verdad es que muchas personas piensan, bueno, puede ser que de vez en cuando hay un caso donde es necesario expulsar demonios, pero en estos casos son muy raros, son casos excepcionales y por lo general la gente piensa que si existen personas así, están en la cárcel o en el manicomio. Debo recalcar que este no era el tipo de persona con la que Jesús estaba tratando. Él estaba tratando con judíos ortodoxos que se reunían cada sábado en la sinagoga y pasaban el resto de la semana cuidando de su familia, atendiendo sus cultivos, trabajando en sus tiendas y así por el estilo. Básicamente eran personas religiosas y respetables, eran personas decentes que tenían ciertos problemas en ciertas áreas de su vida que no estaban en control de sí mismas. Así que es no piensen que esto que está diciendo el doctor Derek Springs, porque el doctor está anunciando aquí que realmente las personas a que Jesús le estaba ministrando, inclusive eran personas religiosas, pero habían estructuras de opresión. Mira, ignorar estructuras de opresión puede tener a personas atadas con el dinero, atadas en la parte de matrimonio, atadas en el asunto de familia, atadas en las áreas de salud, atada en las relaciones, atada en el asunto de negocio. Las ataduras existen. Dios quiere que usted abra sus ojos y se prepare y se entrene para que en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre del Cordero saque de su vida, saque de su cuerpo cualquier estructura de opresión. Sigamos con el doctor Derek Springs. Persona que necesita liberación. De hoy día tratamos mayormente con este tipo de personas que son decentes, religiosas, que asisten a la iglesia y hablan como lo haría cualquier cristiano, pero en alguna parte de su vida tienen algún problema que no logran controlar. Puede tratarse de sus deseos físicos, sus emociones o tal vez su mente. Más adelante trataré con estas áreas. Pero si usted logra aceptar lo que acabo de decir, quitará de su mente muchas ideas preconcebidas que de lo contrario le impedirán abarcar este tema con una mente abierta. Es curioso, pero a la gente le es fácil entender que personas de otra nación pudieran necesitar liberación. He tratado este
es difícil creer que los americanos necesitan liberación. Y a los americanos les es difícil creer que los africanos necesitan liberación. Yo pasé 8 años en África y nunca encontré tantos demonios en África como en Estados Unidos. Simplemente hay diferencias culturales. Los demonios se adaptan a su ambiente. Bien. Miremos otro incidente en el ministerio de Jesús que es muy similar. De hecho, describe el mismo incidente en Lucas 4, 40 y 41. Habla del mismo acontecimiento que se describe en Marcos 1. Lucas 4, 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces. No necesitamos leer más. Los ministerios de sanidad y liberación estaban muy vinculados. Ellas venían porque estaban enfermas, pero en muchos casos era necesario expulsar espíritus malignos para ser sanadas. Y fíjense que Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos. Había una tradición pentecostal que decía que no era bíblico imponerle las manos a alguien que tuviera un espíritu maligno. Si así fuera, entonces Jesús obró de una manera que no era bíblica y prefiero hacer lo que Jesús hizo que seguir una tradición. Ahora, miremos otro capítulo en Lucas, un poco más adelante, en Lucas 13. Encontramos a la mujer que estaba encorvada en Lucas 13, 11 al 16. Se trata de otro incidente en otra sinagoga que ocurrió después. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Fíjense que la causa de su problema era un espíritu de enfermedad, un espíritu maligno que había hecho que se encorvara, de modo que no podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. El hecho de decirle que era libre nos indica que estaba atada. Además, Jesús lo dijo en fe, todavía no había cambiado nada. Y puso las manos sobre ella. Fíjense que él puso las manos sobre ella teniendo espíritu de enfermedad. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ella era una mujer creyente, era judía, miembro de la sinagoga, y tenía un terrible problema físico. Su espalda estaba encorvada. No era primordialmente un problema físico. Era causado por un espíritu de enfermedad. Y al dejarle el espíritu de enfermedad, inmediatamente se enderezó. A esto se llama discernimiento. Pero lo que quiero señalar es que algunos problemas que clasificamos como problemas físicos, estos son causados por espíritus malignos. Jesús trató la mudez, la sordera y la ceguera como problemas causados por espíritus malignos. En muchos casos, la manera en que él sanó a las personas fue liberándolas de los espíritus que causaban su mudez, sordera o ceguera. Ahora bien, sin entrar en detalles, quiero decirles que he visto casos muy similares en mi propio ministerio, en cada una de estas áreas. Leamos un poco más adelante en Lucas 13, 31 y 32. Este es el último pasaje que leeremos acerca del ministerio de Jesús. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra, es decir, a Herodes: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Este es hebraísmo. Hoy, mañana y el tercer día significa desde ahora hasta que haya terminado la obra. Jesús dijo que iba a estar haciendo 2 cosas: echando fuera demonios y realizando sanidades. Así fue que empezó, así siguió y así terminó. Durante todo su ministerio, de principio a fin, fue una parte muy
una parte de su tiempo en sanar a los de fuera demonios. Y en realidad ambas cosas estaban tan vinculadas que era imposible distinguir entre ellas. Bien, lo que quiero decir ahora, y les daré unos ejemplos breves, es que en el Nuevo Testamento nunca nadie fue enviado a evangelizar sin primero haber recibido la autoridad para echar fuera espíritus malignos. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento. No es bíblico hacerlo. Veamos los primeros 12 discípulos que fueron enviados. En Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Observen que lo primero que hizo el Señor fue darles autoridad para echar fuera los espíritus malignos. Y entonces dice en el versículo 5, omitiendo la lista de los nombres, a estos 2 envió Jesús. Y luego dice en los versículos 6 y 7, omitiendo las partes menos importantes, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, pero no solamente prediquen, sino hagan ¿qué? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Jesús los equipó y los envió para hacer esta obra. En Lucas 10 leemos acerca de otros 70 que fueron enviados. Lucas 10, 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora pasemos al versículo 17, que relata lo que dijeron los 70 cuando regresaron. Dice en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué fue lo que más les impresionó? El hecho de que tuvieran autoridad sobre los demonios. Ellos no eran los 12, sino los 70. Veamos ahora la gran comisión, al final de los evangelios. Antes que nada, veamos Marcos 16, 15 en adelante. Marcos 15, 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la primera señal? En mi nombre echarán fuera demonios. Él no los envió sin antes asegurarse de que supieran enfrentarse a los demonios. Y en Mateo 28, versículos 19 y 20, la otra versión de la Gran Comisión dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les dijo que enseñaran a sus discípulos todo lo que él les había enseñado. Una de las cosas más importantes que les enseñó fue cómo tratar con espíritus malignos. Les dijo, al hacer discípulos deben enseñarles lo que yo les he enseñado. Cuando ellos a su vez hagan discípulos deben enseñarles lo que se les fue enseñado. Y dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No hizo ninguna provisión para que este proceso cambiara. Su voluntad era que continuara desde el momento de su partida hasta su regreso. Ese fue el patrón que nos dejó. Lo trágico es que la iglesia se ha apartado de él. La iglesia no lo ha mejorado. No puede. En realidad, solo ha hecho un desastre de él. Ahora, aparte de Jesús, hay una sola persona en el Nuevo Testamento a quien se le da el título de evangelista. Una sola persona. He contado 28 personas como apóstoles, pero una sola a quien se le da el título de evangelista. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El mensaje de Felipe era muy sencillo. Era un mensaje de una sola palabra. En Samaria predicó a Cristo, en el camino a Gaza predicó a Jesús. Muy bien.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, porque tenía un comité muy bien organizado y un coro. No, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque, ¿qué fue lo primero? De muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Noten que en su ministerio como evangelista lo primero que hizo fue echar fuera espíritus inmundos. Por lo tanto, quisiera sugerirles que tanto el patrón como la comisión de Jesús nos dejan lugar para que los siervos de Dios hoy día salgan a evangelizar sin primero ser equipados para enfrentarse con los espíritus malignos. No creo que se pueda encontrar un solo ejemplo en la Biblia. Ahora les daré una enseñanza general acerca de la naturaleza de los demonios y seguiremos usando la palabra demonios. Y cómo podemos saber si están operando en nosotros o en otras personas. Por supuesto que tenemos los dos dones espirituales, el discernimiento de espíritus y la palabra de sabiduría. Pero aparte de estos, en el ámbito sobrenatural, hay muchísimas otras indicaciones que juntas deberían alertarnos a la presencia de demonios, ya sea en nosotros mismos o en otras personas. Antes que nada, tenemos que saber, como ya he dicho, que son seres sin cuerpos. Estamos luchando con seres vivientes. Estos seres sin cuerpos sienten un deseo ardiente por estar dentro de un cuerpo. Hay que entender esto. Se sienten sumamente incómodos cuando no están dentro de un cuerpo. Desean estar dentro de un cuerpo humano, pero para no quedarse sin cuerpo, aceptan estar dentro de un cerdo, un perro, cualquier animal. Los demonios no quieren estar sin cuerpo. Esto es para ellos un tormento. Los demonios tienen dos objetivos principales que Satanás les ha asignado. El primero es impedir que las personas lleguen a conocer a Cristo como su Salvador. Sin embargo, si no logran hacer esto, su segundo objetivo es impedir que las personas sirvan al Señor de manera eficaz. ¿Me explico? Si fracasan con el primero, no se rinden, simplemente buscan el segundo objetivo. Ahora bien, tenemos que diferenciar entre la carne y los demonios. La carne es la vieja naturaleza carnal, el viejo hombre, y los demonios son seres que entran y ocupan ciertas áreas de la personalidad. Yo hago la siguiente comparación. La carne es la carroña y los demonios son los buitres que se asientan sobre la carroña. ¿Me explico? Si no hubiera carne, tampoco buitres. Este es un cuadro muy gráfico. Si ha vivido en un país donde hay buitres, sabrá que cuando algo está a punto de morir, en el cielo aparece una pequeña mancha que permanece allí suspendida. Al mirar un poco más tarde, hay 3 o 4 más. Y mientras más está el animal cerca de morir, más bajo vuelan los buitres. Jesús dijo que donde estuviera el cadáver, allí se juntarían los buitres. Podemos estar seguros que los buitres se reunirán allí donde la carne no regenerada del hombre queda expuesta en su carnalidad y pecado. Ahora, en los dos casos la solución es diferente. ¿Cómo se vence la carne? Mediante la cruz. Así es. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo se vencen los demonios? Se expulsan, así es. No podemos intercambiar esas dos soluciones. No podemos expulsar la carne ni crucificar los demonios. Así que para saber cuál es la solución correcta, primero tenemos que saber contra qué estamos luchando, ¿de acuerdo? Ahora, en general yo diría que si usted es un cristiano sincero y comprometido, que lee la Biblia, ora, se congrega regularmente y desea servirle al Señor, pero tiene un problema particular, algo que lo atormenta, algo que lo avergüenza, algo que lo irrita, algo que lo ata y lo esclaviza. Y ha tratado de solucionarlo orando, ayunando, considerándose muerto al pecado, pero todavía no ha resuelto su problema, puede estar casi seguro que está luchando contra un demonio. Lo que yo quiero hacer en esta parte de la reunión es hablar de algunas actividades y características de los demonios. Les daré una lista de 9 verbos que describen estas actividades y características.
Si una de estas está presente en su vida, o más de una, o si son muy intensas, entonces debe empezar a pensar bien, pues posiblemente necesite liberación. Y no se olvide que todas estas actividades son llevadas a cabo por personas sin cuerpos. El primer verbo es tentar. Los demonios tientan. Tientan a las personas a hacer lo malo. Al reflexionar acerca de su propia experiencia, encontrará que muchas veces la tentación viene en forma verbal. Por ejemplo, alguien deja caer al piso un hermoso lápiz de oro y usted lo mira y algo le dice, tómalo. Nadie se enterará. Los demás harían lo mismo. Si fuera tuyo el lápiz, lo tomarían. ¿Sabe lo que es eso? Si tiene una voz, quiere decir que es una persona. Detrás de esa voz hay un demonio que lo está tentando. Quizás ninguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Debo ser el único. Los demonios hostigan a la persona, que también significa acosar, dependiendo de dónde viva. Estudian su forma de ser y siguen sus movimientos, saben cuáles son sus flaquezas y sus momentos de debilidad, saben exactamente cómo hacer para entrar. Esta parte que está planteando el doctor Derek Prince en esta área es sumamente importante porque hay que detectar los sistemas de opresión. Usted tiene que detectar las áreas que le pueden perturbar. Esta parte es sumamente importante. No tenga ningún tipo de temor en escribir detalles de lo que a usted le pasa, de lo que usted ha visto que se le repite continuamente. Esta parte que está indicando este hombre de Dios, estoy seguro que le va a bendecir profundamente. Sigamos escuchando al doctor Derek Prince. Vamos a ver un poquito para atrás, porque es que es importante escuchar estos consejos. A ver. Detrás de esa voz hay un demonio que lo está tentando. Quizás ninguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Debo ser el único. Los demonios hostigan a la persona, que también significa acosar, dependiendo de dónde viva. Estudian su forma de ser y siguen sus movimientos, saben cuáles son sus flaquezas y sus momentos de debilidad, saben exactamente cómo hacer para entrar. Por ejemplo, el hombre de negocios que ha pasado un día terrible en la oficina, todo le ha salido mal, su secretaria no cumplió bien con su trabajo, el aire acondicionado dejó de funcionar y luego de camino a casa mucho tráfico. Luego, cuando llega a su casa, su esposa no tiene lista la cena y los niños están corriendo y gritando. Y al cruzar la puerta, él hace lo que decimos, explota de ira. ¿Saben qué sucede? El demonio de ira que ha estado detrás de él todo el día entra rápidamente en él. Después de eso, su esposa nota un cierto cambio en su personalidad. Todavía es un padre y esposo amoroso, pero hay veces que algo ajeno toma control de él. Ella nota en esos momentos su mirada es diferente y aunque ama a su esposa y a sus hijos, les hace la vida imposible. Después, avergonzado y lleno de remordimiento, dice, no sé qué me llevó a hacerlo. Nosotros sí sabemos. Número 3. Los demonios atormentan. La Biblia habla de los verdugos en Mateo 18. A mi juicio, los verdugos son los demonios. En Mateo 18, en la parábola de los 2 deudores, el siervo que no quiso perdonar a su consiervo una pequeña deuda, fue entregado a los verdugos. He conocido a cientos de cristianos que se encuentran en manos de los verdugos. ¿Saben por qué? Porque no han perdonado. Si usted en su corazón no ha perdonado a alguien, es un blanco legítimo para los verdugos. Y Satanás es un experto en asuntos de tormento. Está el tormento físico. El ejemplo que yo escogería es la artritis. Cuando uno ve la artritis, ve al diablo en acción. Atando, desfigurando, tuyendo y torturando. El tormento mental, una forma de tormento sumamente común, es el miedo a volverse loco. Usted se sorprendería de cuántos cristianos tienen esta batalla.
Comienza cuando le dicen, tu tía murió en un manicomio, tu padre le pasó lo mismo y tú serás el próximo. No se puede imaginar el tormento que hay en esa mente. El espíritu de tormento. Y el ejemplo que yo daría es la acusación de que ha cometido un pecado imperdonable. Si está preocupado de que ha cometido un pecado imperdonable, usted no lo ha cometido, ¿me entiende? Porque los que lo han cometido no están preocupados. Ese no es su problema. Tal vez su problema sea un espíritu mentiroso que lo acusa y le arrebata la paz y la seguridad de su salvación. Bien, número 4. Los demonios obligan. Así es, obligan. Me parece que no hay una palabra más descriptiva que la palabra compulsión. Casi toda compulsión puede ser demoníaca. La compulsión por fumar, la compulsión por consumir alcohol, pero no nos detengamos allí. Comer es otra compulsión demoníaca. La glotonería es un problema tan serio como el alcoholismo, pero es un problema más reciente. No se puede ser alcohólico en la iglesia, pero sí glotón. Hay otras formas de compulsión, el hablar compulsivo, la locuacidad. Las personas que no pueden dejar de hablar tienen un problema. Y también son un problema. Número 5. Los demonios esclavizan. Así es. Digamos que una persona comete un pecado sexual. Se arrepiente, va a Jesús, recibe perdón y limpieza de pecado y es justificado. Es decir, como si nunca hubiera pecado. El pecado quedó atrás. Pero después de todo esto, si la persona todavía siente un deseo incontrolable de volver a cometer el mismo pecado, aunque lo odia, está esclavizado. Un ejemplo muy común es la masturbación. Lo que sí sé es que hay miles de personas que practican este pecado y se odian por hacerlo. Y cada vez que dicen, nunca más lo haré, pero jamás funciona. Están esclavizados. Hay en ellos un demonio de masturbación. Es muy común. Permítanme decirles antes de proseguir que este demonio tiene ciertas manifestaciones específicas. Lo que sucede es que la persona empieza a sentir un hormigueo en los dedos. Muchas personas me dicen, hermano Prince, tengo un hormigueo en los dedos. ¿Qué es lo que me pasa? Algunas veces los dedos se ponen tiesos y se doblan hacia atrás y les susurro. Su problema es la masturbación. Renuncie a eso. Reclame la sangre de Jesús que limpia todo pecado y échalo fuera. Pero es muy obstinado. Muchas veces las personas tienen que sacudir los dedos en el nombre de Jesús para quedar libres. Ahora, si juntamos el cuarto verbo y el quinto juntos, el cuarto más el quinto juntos, lo que tenemos es una adicción. Si juntamos la compulsión y la esclavitud, tenemos una adicción. Hay muchas adicciones que todos conocemos, pero hay otras que son muy poco comunes. Mi primera esposa y yo tratamos con una joven miembro de la iglesia pentecostal que era adicta al esmalte de uñas. Quería siempre estar oliendo el esmalte de uñas. Nos dijo, cuando entro en el departamento de cosméticos de una tienda, tengo dos opciones. Puedo comprar esmalte de uñas o salir corriendo de la tienda, pero tengo que hacer una de las dos. Cuando fue liberada, aquel demonio salió gritando y la arañó. También hay otras adicciones. La más común es la adicción a la televisión. Para muchos, la televisión es una adicción tan fuerte como el alcohol. No pueden entrar en una habitación que tenga televisor sin prenderlo. Ni siquiera piensan ni saben lo que van a ver, pero sienten la necesidad de extender la mano hacia el televisor de la misma manera que un alcohólico extiende la mano para alcanzar la bebida, y creo que posiblemente le hará más daño que el alcohol. Hacen que las personas se sientan sucia e impura, especialmente cuando está adorando a Dios. Está a punto de entrar en la presencia del Señor cuando una imagen impura o una palabra sucia le viene a la mente. Cuando la persona está a punto de adorar a Dios, cualquier cosa que se levante y se le opone es casi siempre demoníaca, o cuando quiere leer la Biblia. Un ejemplo común es el demonio del sueño. La Biblia habla de un espíritu de adormecimiento. ¿Ha notado que si las personas desean leer la Biblia a las 10 de la noche, ya a las 10:15 están dormidas?
Si quieren mirar televisión, pueden quedarse despiertas hasta la medianoche, pues eso no es natural. Hay una fuerza sobrenatural que se goza cuando ellos miran televisión y sienten ira cuando leen la Biblia. ¿Me explico? Muy bien. Número 7. Los demonios engañan. Son engañadores. A mi juicio, todo engaño espiritual es demoníaco. ¿Saben qué es lo que le abre la puerta al engaño? El orgullo. Dudo que haya engaño alguno que no haya entrado por la puerta del orgullo. El orgullo siempre conduce al engaño. Número 8. Los demonios debilitan, enferman y producen cansancio. Hay un demonio de cansancio. Recuerdo que una vez hablé con una mujer que me dijo: yo no soporto esta reunión, estoy demasiado cansada. Estaba a punto de compadecerme de ella cuando me di cuenta que era un demonio del cansancio que le hablaba. La desafié y el demonio dijo: es verdad, ella siempre está cansada, se levanta cansada, se acuesta cansada, está demasiado cansada para orar o leer la Biblia. Este tipo de demonios también matan. Recuerden que Satanás es un asesino, él mata a las personas físicamente y existe un espíritu de muerte que él envía para matar a las personas. Muy bien, ahora si quisiéramos resumir todo lo dicho con una sola palabra, esa palabra sería inquietud. Las personas afligidas por un demonio generalmente tienen una cierta inquietud en un área. La persona que verdaderamente puede relajarse y está en paz, probablemente no necesita liberación. Ahora bien. Bueno, muy bien, estamos escuchando al doctor Derek Springs. Yo creo que estamos en un tiempo de mucha reflexión. Yo quiero que usted valore esta clase especial y le pido que tome nota. Recuerda que no es una predicación, es una enseñanza de alto nivel para gente especial como usted. Tome nota, escriba y pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender la batalla que se ha vivido. ¿Por qué se le repiten cosas? Los ciclos, los sistemas de opresión. Yo le pido ahora que aproveche esta oportunidad. Estamos hablando de uno de los ancianos más profundos del campo de la liberación que ha existido después del apóstol Pablo, el doctor Derek Springs. Yo quiero que ustedes estudien porque usted tiene que entrar a tiempos extraordinarios, a tiempos de cosecha, a tiempos de avanzada, a tiempos de resultados. Y para esto es determinante la liberación. Sigamos escuchando al doctor Derek Springs. Tal vez sea lo último, ya que no tenemos mucho tiempo, pero hablemos ahora de la morada de los demonios. Proverbios 25-28 dice lo siguiente. Hay en ellos un demonio. Proverbios 25-28 dice lo siguiente. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esta escritura dice que la parte interna de la personalidad humana es como una ciudad. Cuando la persona no tiene defensas espirituales, esa ciudad está abierta a casi cualquier espíritu maligno que quiera entrar. Tenemos como ejemplo un drogadicto, cualquier cosa puede entrar en él, porque sus muros están derribados. Pero en una ciudad hay muchas zonas diferentes, las emociones y actitudes. Y entre paréntesis pongo la palabra pandillas, porque hay pandillas de demonios. Y cada demonio le abre camino al que le sigue. Si se encuentra con un demonio, debe empezar a buscar a los demás. Mi opinión personal es que detrás de cada emoción y actividad negativa hay un espíritu maligno. Ira, temor, soledad, tristeza, compasión de sí mismo, orgullo, celos. La lista es muy larga. Ahora, el hecho de sentir ira no significa que la persona tenga un demonio de ira. Pero si su ira cae dentro de la categoría de los verbos que hemos mencionado, entonces probablemente sí tenga un demonio de ira. Hay ciertos problemas de raíz
de los cuales brotan los demás problemas. Creo que el problema de raíz más grande es el rechazo. Y el rechazo conduce a toda una serie de problemas. Soledad, tristeza, compasión de sí mismo, depresión y desesperanza. Y al llegar la persona a este punto va encaminada hacia dos cosas: la muerte, si es pasivo, o el suicidio, si es activo. No creo que nunca nadie se haya suicidado, sino impulsado por un espíritu maligno. Es mi opinión personal. No puedo comprobarlo. Otro problema muy típico es la rebelión, la cual conduce al resentimiento, al odio, a la ira y a la violencia, y esto produce el típico líder de pandilla, y así por el estilo. La segunda área es la mente. De cierta forma, la mente es el campo de batalla. Algunos espíritus que afectan la mente son duda, incredulidad, confusión, indecisión y locura. He descubierto que las personas que han estado involucradas en el ocultismo siempre tienen un problema de confusión. También está la depresión, no importa si la llama emocional o mental, lo cierto es que existe. La próxima área es la lengua. Hay muchísimos demonios que obran mediante la lengua. El principal es la mentira. La Biblia habla de un espíritu de mentira. Hay personas que mienten de manera compulsiva. Ni siquiera se dan cuenta cómo están mintiendo. Tuve un amigo así. Era vendedor y también presidente de un grupo de hombres de negocios del evangelio completo en cierta ciudad. Era un buen cristiano y maravilloso orador. Sentado en nuestra sala empezaba a hablar y su conversación se volvía cada vez más interesante, pero también inverosímil. Mi cabeza empezaba a dar vueltas y pensaba, ¿creerá el mundo lo que está diciendo? ¿Creo yo lo que está diciendo? Empezaba hablando de cosas veraces y terminaba hablando de cosas fantásticas. ¿Saben cómo había entrado en él ese espíritu de mentira? Era hijo adoptivo de padres adinerados que no tenían otros hijos y él era todo para ellos. Ellos querían que él fuera perfecto. Él descubrió cuando llegaba a casa con sus notas escolares que sus padres se desanimaban porque no eran muy buenas. Al mostrar ellos su decepción, él decidió que no valía la pena decir la verdad acerca de sus notas. ¿Entiende? Eso lo introdujo al amplio campo de la mentira. Creo que al final fue liberado, pero para mí fue una revelación muy clara. Los mentirosos compulsivos son muy engañosos porque ni siquiera saben que están mintiendo, hasta pudieran pasar el detector de mentiras. ¿Qué más? Están los demonios que asisten a la iglesia, la crítica y el chisme, la blasfemia. Yo era esclavo de la blasfemia cuando el Señor me salvó. Era completamente incapaz de hablar sin blasfemar. Usaba lenguaje obsceno y también hablaba de manera negativa. La cuarta área es aquello que nadie menciona en la iglesia, el sexo. Como eso no se discute en la iglesia, la gente con esos problemas va al psiquiatra, el cual dice, su problema es que se siente culpable y su culpabilidad viene a raíz de su religión. Desiste de su religión y dejará de sentirse culpable. No todos dicen eso. Pero yo diría que si una persona ha estado sentada en la iglesia por 10 años y todavía se siente culpable, su problema es su religión. Lo digo en serio. Yo me cambiaría de religión si solo me hace sentir culpable. Hagamos algunas aclaraciones con respecto al sexo. El sexo no es malo, es bueno. Debemos aclarar este malentendido. Dios crió al hombre y a la mujer como seres sexuales. Y después de mirar todo lo que había creado, dijo que todo era muy bueno, incluyendo el sexo. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que no somos sinceros en cuanto al sexo, nos avergonzamos de ello, somos mojigatos, y esta actitud acarrea problemas. Yo diría que todo tipo de aberración sexual compulsiva es demoníaca, sin excepción. La masturbación, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, el afeminamiento
y toda clase de perversiones horribles de las cuales no hablaremos. Yo diría que cada una de estas aberraciones es demoníaca. Ahora, no tiene que sentirse avergonzado, pero sí debe resolver su problema. La quinta área es la codicia. Pudiéramos haber incluido el sexo aquí, pero es un tema tan particular que lo mantengo separado. Apetitos y deseos pervertidos. Creo que inicialmente todos los apetitos eran saludables, pero el pecado y el poder demoníaco los han pervertido al punto de que han llegado a ser malsanos y dañinos. 1 Juan 2:16 habla de los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Hay un poder demoníaco que controla los ojos. Algunos hombres tienen que mirar a las mujeres de cierta manera. Son incapaces de resistir a este impulso. Es un demonio que está controlando sus ojos. Bien, como ya he dicho, la glotonería es un ejemplo muy claro de un apetito pervertido. Una vez conocí a una mujer que viajó bajo una tormenta de nieve hasta Chicago para ser liberada. Era hija de un pastor pentecostal. Como muchas personas en esa situación, se había rebelado contra sus padres y se había casado con un hombre no creyente y había terminado muy triste. Tenía 3 hijos. Ella vino y fue liberada del demonio de glotonería. Después me dijo, señor Prince, nadie puede decirme que eso no es real. Es tan real como dar a luz a un hijo, y mire que yo he tenido 3. Luego me contó que su glotonería era tal que cuando estaban comiendo sus hijos, les quitaba la comida del plato, aún sabiendo que ellos lo necesitaban más que ella. Hablemos ahora de las adicciones. Estas nacen de las frustraciones. Son ramas que brotan de un tronco. Si solo se trata con la adicción, no se ha resuelto el problema. Tomemos como ejemplo el alcoholismo y la glotonería. Una mujer es episcopal, su esposo anda con otras mujeres, no la ama, no le da suficiente dinero y así por el estilo. Muy bien. Ella se siente frustrada, tiene que desahogarse de alguna forma. Cruza la sala hasta donde está el bar y llega a ser alcohólica. La otra mujer es de la iglesia de Dios, ¿de acuerdo? Su esposo hace exactamente lo mismo. Pero para esta mujer llegar hasta el bar sería un trayecto muy largo. Pues, ¿a dónde va? A la cocina. Abre el refrigerador, llega a ser adicta a la comida. En realidad la diferencia es mínima. En ambos casos, a fin de ayudarlas, hay que eliminar la frustración básica, que es su actitud hacia su esposo. La sexta área es el campo del ocultismo. Usaré la palabra ocultismo. Este es un campo muy amplio y cada parte es demoníaca, aún las partes decentes. Permítanme decirles que no les aconsejo que hagan ejercicios de yoga. Yo practicaba yoga regularmente y la verdad es que no quiero absolutamente nada que ver con el yoga. No tenemos que depender del yoga para ser saludables físicamente. El Señor dará la salud. Quiero decir, el ocultismo es un hoyo profundo y oscuro. Es una cueva donde todos los pasos, todas las pisadas conducen hacia adentro y ninguno hacia afuera. Muy bien, la séptima área. Todas las religiones falsas, el islamismo, mormonismo, los testigos de Jehová, el budismo, hinduismo y en algunos aspectos el judaísmo. No hay ninguna religión falsa que no esté controlada por un demonio. Satanás es un experto en el campo de la religión, es el campo en el que él opera. La octava área, toda herejía. Y cuando digo herejía, quiero decir toda doctrina que se desvía de la fe cristiana. Veamos por un momento 1 de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4,
el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, el tiempo en que estamos viviendo, o sea, ahora, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué fe? La fe cristiana. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está sucediendo en gran escala hoy día. Y luego sigue dando algunos ejemplos de sus errores. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. Especialmente en la zona occidental de Estados Unidos hay cientos de miles de personas así. Se consideran altamente espirituales. Deciden no casarse, o si se casan, no viven con su cónyuge. Quieren también ser altamente espirituales en cuanto a lo que comen. Creo en comer alimentos saludables, pero no hago una religión de ello. ¿Me explico? Si lo que se come llega a ser una cuestión religiosa, se está a punto de caer en lo demoníaco. Notarán que las personas que siguen dietas novedosas nunca hablan de otra cosa. Esa es otra señal de lo demoníaco. No importa por dónde empiezan, siempre terminan hablando de comida. No coma esto, no coma aquello. Hay muchas cosas que yo no como, pero no hago de eso una religión. ¿Me explico? Bien, la novena área, nuestro cuerpo físico. Hemos visto muchos ejemplos en los evangelios. Creo que hay ciertas cosas que por lo general son demoníacas, aunque no siempre. La primera de ellas es la epilepsia. He visto a muchas personas liberadas de epilepsia. Hace unos años, Rudy y yo estábamos en Lexington, Kentucky, y Dios me dio una bendición. Una señora de unos 40 años vino a consultarme con su hija, que tenía 18. Ella me dijo, señor Prince, hace 10 años usted oró por mí y fui liberada de espíritu de epilepsia. Aquí está mi hija con el mismo problema, ore por ella. Me gocé mucho con este testimonio. Oramos por la hija y no dudo de que haya sido liberada. He visto a muchísimas personas liberadas de epilepsia cuando se trata de un espíritu maligno. Si en una reunión alguien viene a mí, yo le digo, la epilepsia es un espíritu maligno. Estoy dispuesto a ordenarle que salga de usted. ¿Quiere que lo haga? ¿Se siente preparado? Porque puede que haya batalla. Tal vez tenga una lucha. Si usted no quiere, no lo hago. Algunas personas dicen sí, otras dicen no. Muy bien. Hasta aquí podemos llegar con esta lista de 9 verbos. Hemos hablado de las actividades principales de los demonios y también hemos hablado de las áreas principales en las que yo he observado estar involucrada en una religión falsa. O tal vez esté libre de opresión demoníaca mentalmente, pero esté perturbada emocionalmente. O puede creer una herejía, pero estar perfectamente sano. ¿Me explico? Hay muchísimos campos diferentes. Muy bien, hemos llegado al final de la primera parte. Con la ayuda de Dios, terminaremos de tratar ese tema en la segunda reunión. Qué tremendo lo que está pasando acá, esta clase tan importante con el doctor Derek Prince. Yo quiero que usted ahora mismo, donde quiera que se encuentre, diga conmigo, Señor Jesús, yo recibo tu palabra. Yo recibo tu palabra. Diga, cubro mi vida con la sangre de Jesús y renuncio a todo sistema de opresión. Ahora diga, en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo sistema de opresión. Yo recibo mi paz, mi seguridad por Jesucristo. Mi vida nunca más será igual. Rómpase toda opresión, atadura y ligadura y derecho legal que por ignorancia o por el pecado tuvieron espíritus impuros en mi vida. Por la sangre del Cordero y por el nombre del viviente Jesús, Padre Santo, sé que mi vida nunca más será igual. Envíenos un reporte rápidamente, escríbanos, conéctese con nosotros, que estamos seguros que su vida nunca más será igual. Shalom, saludos del apóstol Sojo y gracias a toda la plataforma del doctor Derek Prince permitirnos sacar esta información que seguro
que bendecirá a millones. Escuela Mundial de Consolidación llega a ustedes a nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. El Consolador, el que nos ayuda en todo tiempo, en todas partes. El Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es la palabra de Dios. La sangre de Cristo tiene todo el poder. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. MCI, la iglesia donde la visión es familia. MCI Channel, amando a Dios, sirviendo a su gente. Generación 318, levantando el ejército de jóvenes más poderoso de la historia. MPR, multiplicación, poder y reino. Escuela Mundial de Consolidación y Operación 72. Si no lo consolidas en 3 días, ya lo perdiste. También a nombre de www.apostolsoholibros.com. Venciendo por medio de la sangre del Cordero, porque la sangre de Jesucristo tiene todo el poder. Un pensamiento de Dios te va a cambiar la vida. Éxito para una mente en Dios es transpirar, sufrir, llorar, pero ver el fruto de mis manos.